Buenas noches, bienvenidos a todos a una conferencia más del Padre Inocencio Llamas, hoy con el tema Medjugorje en la iglesia. Buenas noches, Padre. Hola, Diana. Buenas noches para ti, buenas tardes para otros, buenos días para los que la vean desde otro lugar de la tierra y los que lo vean luego también en diferido. Pero a todos un saludo cariñoso, paz y bien a todos. Queremos realmente glorificarte, por eso danos las gracias del cielo, la luz del Espíritu Santo y la intercesión de la Virgen María, porque solos no podemos hacer nada. Y que realmente los que escuchen también esta conferencia queden enriquecidos y tengan el convencimiento de que realmente esta es una obra maravillosa de Dios y del cielo. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hay muchas personas, queridos hermanos, que piensan, pues no voy a ir a Medjugorje porque todavía el Vaticano, la Iglesia, el Papa no ha aprobado las apariciones. Y otras personas simplemente, pues también con buena voluntad preguntan, ¿cómo está la situación? ¿Qué nos puede decir sobre esto? Entonces voy a tratar de dar una conferencia que va a ser, creo que motivadora y sobre todo va a ser de conocimiento. O sea, exactamente tratando el tema de la iglesia, en este caso la jerarquía de la iglesia y las apariciones de Medjugorje. ¿Qué hay que decir sobre esto? Esto es un largo camino, sin duda alguna es un largo camino. Y vamos a, en este largo camino, pedir al Señor que nos ilumine el Espíritu Santo, que tome las riendas para que podamos realmente comprender lo que hemos caminado en todo esto. Primero, quisiera recordarles, para los que no conocen y los que quizá nos conectan por primera vez, un poquito la historia. Las apariciones de Medjugorje tienen lugar. Medjugorje es un pueblito, era un pueblito de unos 400 habitantes aproximadamente, y ahora tiene unos cuantos miles, en Bosnia-Herzegovina, en la parte sur, que es donde está el mayor número de católicos. En Bosnia-Herzegovina hay musulmanes, la mayor parte, hay ortodoxos y la menor parte católicos, un 12% aproximadamente. Entonces, en tiempo todavía del comunismo, cuando estos países de los Balcanes eran Yugoslavia, la Santísima Virgen María se aparece el 24 de junio de 1981, fiesta de San Juan Bautista, a 6 muchachos de Bosnia-Herzegovina. De esos 6, 3 no van al día siguiente y hay otros 3 que van el día primero. No tienen un encuentro con la Virgen, sino que la ven en la montaña con el niño Jesús, les hace señas, están tan impactados, tan impresionados, que realmente reaccionaron con un estupor inmenso, un gran gozo y también temor en alguna manera. Al día siguiente van 6 jóvenes, uno de 10 años, casi 10 años, y otros 6, perdón, otros 5, 3 de 16 años y otros 2 de 15 años. Ahí empiezan las apariciones, dado que el día 25 de junio es el día que tienen el primer encuentro con la Virgen, donde le dice que es la Reina de la Paz. Se considera como aniversario el día 25 de junio, lo cual significa que estamos prácticamente 41 años de apariciones de la Santísima Virgen María, nuestra Madre. La diócesis en que pertenece Medjugorje es una diócesis que se llama Mostar. Mostar es la segunda ciudad, que es la que está en el sur, en la parte de Bosnia. Esta parroquia es de los padres franciscanos. La iglesia se terminó porque había una iglesia más pequeña que estaba en un lugar de riesgo. Se terminó en 1969. Tienen en el fondo la
lo que es la iglesia de Santiago Apóstol, que es interesante porque el apóstol Santiago es el, digamos, el protector o el patrono de las peregrinaciones. Todavía hoy en Santiago de Compostela, donde se veneran los restos de Santiago Apóstol, pues es el lugar donde hay más peregrinaciones en el mundo. El padre Yoso, que era el párroco y no estaba ese día ahí, cuando llega a los 4 días se da cuenta de que hay un movimiento impresionante. Piensa que son los comunistas que están haciendo eso para perseguir a la iglesia. El obispo de Mostar en ese tiempo, en un principio, en contraposición con el padre Yoso, él cree, da unas declaraciones positivas sobre las apariciones. El padre Yoso duda, tiene temor. Después también parece que vio a la Virgen le habló que cuidara, que protegiera a los muchachos, y el padre Yoso pues tuvo el convencimiento total de las apariciones de la Virgen. Y por alguna razón, que no es el caso en este momento de comentar, posteriormente el obispo de Mostar no creyó y se puso en contra de las apariciones. Normalmente, cuando hay unas apariciones, digamos que la persona que debe, después de examinarlas casi siempre con un comité, con un estudio profundo, es el que declara si las apariciones son auténticas o no. Quiero recordarles que nuestra fe no depende de apariciones. La Iglesia nunca nos va a obligar a creer en apariciones, aunque las apruebe. Nuestra fe se basa en la revelación solemne que está en la Sagrada Escritura y la tradición de la Iglesia. Por ejemplo, las apariciones de Fátima, las apariciones de la Saled, las apariciones de Lourdes están aprobadas por la Iglesia. Sin embargo, la Iglesia no obliga a creer en ellas y nuestra fe no depende de las apariciones. Esto es importante también como enseñanza para aquellas personas que de pronto desconocían este elemento, que la mayoría de las personas estoy seguro que sí lo conocen. Ahí lo voy a decir de esta manera, 3 modos de dar una respuesta cuando hay apariciones, que normalmente se da cuando han terminado las apariciones. Una es, consta de que son auténticas, que son un hecho sobrenatural. Consta que son negativas, no es de Dios, definitivamente. Y no consta todavía, ¿verdad? Hay que estudiar, no consta de que sean sobrenaturales. O sea, una es aprobarlas, otra es rechazarlas y otra es estudiar. No consta todavía, lo cual no significa que con el estudio no se pueda decir un día que sí consta que son sobrenaturales. ¿En cuál de las 3 etapas estaría en este momento el resultado de las apariciones de la Virgen de Medjugorje? En que no consta todavía de que las apariciones sean auténticas. Pero mire qué detalle. El obispo se opuso, el de Mostar, de una manera terrible en contra. Y cuando él iba a dictaminar que eran negativas, acuérdese que es al obispo por vía ordinaria, el Vaticano le quita la jurisdicción al obispo de Mostar. Este detalle es bien importante. ¿Y a quién se lo da? A la Conferencia Episcopal de Yugoslavia. Se reúnen los obispos en abril de 1991, a los 10 años, prácticamente un poquito menos de 10 años. Dentro de esa conferencia episcopal estaba también el obispo de Mostar y hacen una declaración firmada el 10 de abril por los obispos de la antigua conferencia, repito, antigua episcopal de Yugoslavia o conferencia yugoslava. Se llama la Declaración de Zadar. ¿Por qué digo esto? Porque es el único documento que ha salido de la Iglesia, aparte de un comentario luego del cardenal Tarcisio Bertone, que tocaré también, que existe, porque solo este existe. La Iglesia solemnemente, con respecto a lo que le digo, la veracidad, no se ha pronunciado.
Les estoy contando toda la historia. Bueno, casi toda la historia, porque esto es un poquito largo. ¿Qué dice la declaración de Sadar? Pues esto en Sadar, solo como una anécdota, se mantienen, están los restos de San Simeón, que fue el que recibió a la Virgen, a San José, en la presentación del niño Jesús en el templo. Lo que voy a decir ahora no me consta. No me consta que sean las más antiguas que hay, pero pienso que son las más antiguas, porque está su cuerpo incorrupto. No he estado todavía en Sadar. Quisiera un día que los que llevan peregrinaciones a Medjugorje lleven también al grupo a Sadar. Bien, dice así, abro comillas. Los obispos, desde el mismo comienzo, han venido siguiendo los acontecimientos de Medjugorje a través del obispo de la diócesis de Mostar. La Comisión de Obispos y la Comisión sobre Medjugorje de la Conferencia de Obispos de Yugoslavia. Basándose en las investigaciones hasta ahora realizadas, no puede afirmarse que se esté tratando de apariciones sobrenaturales y revelaciones. Sin embargo, las numerosas reuniones de fieles que desde diferentes partes del mundo acuden a Medjugorje, inspiradas tanto por motivos de fe como por otros varios, requieren la atención y cuidado pastoral, primeramente del obispo diocesano y con él también de los otros obispos, para que en Medjugorje y en todo aquello que esté relacionado con ello, sea promovida una sana devoción a la bienaventurada Virgen María, de acuerdo con la enseñanza de la Iglesia. Para este propósito, los obispos darán directrices litúrgico-pastorales apropiadas. Asimismo, a través de su comisión, continuarán manteniéndose cercanos e investigando todo cuanto acontece en Medjugorje. Hasta ahí cierro comillas. Un comentario. Ellos dijeron, se permite que obispos, sacerdotes, den un cuidado pastoral, pero los obispos, las parroquias, las diócesis, no podían promover peregrinaciones. Y también se daba el cuidado y con una condición también de que no se quisiera prematuramente adelantarse al juicio definitivo de la Iglesia. Vamos ahora a la segunda cosa sobre las apariciones que está ya en el 2007. Fue una pregunta que le hicieron al secretario de Estado del Vaticano, que en ese tiempo era Monseñor Tarcisio Bertone, un cardenal salesiano. Él reafirmó esta postura como la oficial de la Iglesia. O sea, dijo lo siguiente, lo voy también a leer porque son las palabras exactas, por una entrevista personal realizada por un periodista experto en temática religiosa. Entonces él declaró lo siguiente, abro comillas, las declaraciones del obispo de Mostar reflejan una opinión personal, no son el juicio oficial y definitivo de la Iglesia. Ese que interesante. Está como desautorizando al obispo de Mostar que quería condenarlas. Y él dice, ese no es el juicio definitivo de la Iglesia, solo es una opinión personal. Interesante cómo empezó. Todo remite a la declaración de Sadar, entonces ahora remite él a la Conferencia Episcopal Yugoslava de los obispos de la ex Yugoslavia del 10 de abril de 1991, que deja la puerta abierta a futuras averiguaciones. La investigación debe, por lo tanto, seguir adelante. Mientras tanto, están permitidas las peregrinaciones privadas y que los fieles cuenten con acompañamiento pastoral. En definitiva, todos los peregrinos católicos pueden acudir a Medjugorje, lugar de culto mariano en el que es posible expresarse a través de todas las formas de la devoción. Para los que tienen un temor ya en ese tiempo, fíjense, de ir a Medjugorje, que sé yo, confesar a los fieles allá. Mire, la Iglesia lo que dice, sea la Conferencia Episcopal de Yugoslavia o como también el secretario de Estado que habla pues en nombre de la Iglesia y del Papa. Nunca prohibieron ir a Medjugorje. Nunca se opuso la Iglesia que fueran a Medjugorje. Al contrario, han alentado a ir a Medjugorje, aun cuando no han sido todavía aprobadas.
En marzo del 2010, la Santa Sede, ante la Congregación para la Doctrina de la Fe, constituyó una comisión internacional centrada en el estudio del fenómeno de Medjugorje. Según comunicado de la Oficina de Información de la Santa Sede, la comisión, compuesta por cardenales, obispos, peritos y expertos, es presidida por el cardenal Camilo Ruini. Por eso se va a llamar la Comisión Ruini, porque era el apellido del cardenal que liderizaba. En la conferencia de prensa del Vaticano, el director de la Oficina de Información de la Santa Sede, el padre Federico Lombardi, explicó luego que dicha comisión trabajará con discreción y los resultados, después de un largo trabajo, se presentarán a la Congregación para la Doctrina de la Fe. La comisión, integrada por 17 miembros, entre ellos 5 cardenales. Repito, se reunió por primera vez el 26 de marzo del 2010. Entonces, estamos hablando ahora de el Papa Benedicto XVI. Voy a ir dentro de un momento un poquito para atrás, pero es que quería seguir como por los documentos y las certificaciones de la Iglesia. ¿Por qué quiero ir un poquito para atrás? Porque miren, los papas que han estado en su magisterio presentes son el Papa San Juan Pablo II, luego el Papa Benedicto y actualmente el Papa Francisco. Entonces, voy ahora a hacer referencia a los 3 papas, que es exactamente lo que estamos diciendo de qué dice la Iglesia. Y entonces vamos a tener en cuenta toda esta historia. Vamos a comenzar con el Papa San Juan Pablo II. El Papa San Juan Pablo II, el 25 de agosto de 1994, durante los días que estaba preparando un viaje pastoral a Croacia, él oró, pero ese día, bien interesante, la Virgen María dio un mensaje, abro comillas. Queridos hijos, hoy me uno a ustedes en la oración de una manera especial, rogando por el don de la presencia de mi Hijo amado en su patria. Recen, hijos míos, por la salud de mi hijo predilecto, que sufre, pero al que yo he elegido para estos tiempos. O sea que la Virgen invita a orar por el Papa Juan Pablo II, cuando el Papa se está preparando exactamente para ir en una visita pastoral a Croacia. Voy ahora, sin que sean documentos oficiales, pero son exactos, a decir algunos comentarios que hizo el Papa. No había habido todavía la comisión. Sí, a los videntes se les ha hecho estudio de varias maneras. Se le hizo estudio en Bosnia-Herzegovina, se hizo estudio por un equipo de italianos, se hizo estudio por otro grupo de franceses. Durante la aparición, fuera de la aparición, siempre han demostrado ser unos muchachos normales, totalmente equilibrados y normales. Entonces, vamos ahora a algunos comentarios del Papa Juan Pablo II. A Monseñor Murilo Sebastião Ramos Krieger, arzobispo de Florianópolis, Brasil, que estaba a punto de viajar por 4ª vez al santuario de la Reina de la Paz, le confirmó, abro comillas, palabras del Papa Juan Pablo II, Medjugorje es el centro espiritual del mundo. Oiga, esto es la Iglesia que lo habla, aunque no fuera un documento oficial. San Juan Pablo II, Medjugorje es el centro espiritual del mundo. ¿Qué les parece? En 1987, en el curso de una breve conversación, Karol Wojtyła hizo a la vidente Mirjana Jadrisiewicz la siguiente confidencia. Si no fuese papa, estaría confesando en Medjugorje. Me contaba la misma vidente, ya hace tiempo, que ella, siendo adolescente todavía, fue a la Plaza San Pedro, ¿verdad? Como iba tanta gente. Y alguien le comentó al Papa, esa joven era una de las videntes de Medjugorje. Y el Papa la mandó llamar en horas de la madrugada. Y fue a
Castel Gandolfo tuvo un encuentro con el Papa, Mirjana, y el Papa le dijo esa frase: si no fuese Papa, estaría confesando en Medjugorje. Un deseo que corrobora el testimonio del cardenal František Tomášek, arzobispo mérito de Praga, quien le oyó decir que, esto no son comillas, pero fue el comentario que hizo este cardenal: de no haber sido papa, le habría gustado ir a Medjugorje para ayudar a los peregrinos. Aún más elocuentes son, a propósito, estas palabras que escribió el obispo de San Ángel, Estados Unidos, Monseñor Michael David Pfizer, en su carta pastoral fechada el 5 de agosto de 1988 a la diócesis, su diócesis, abro comillas. Durante mi visita ad limina con los obispos de Texas, pregunté al Santo Padre qué opinaba de Medjugorje en el curso de una conversación privada. El Papa habló favorablemente de él y dijo: afirmar que en Medjugorje no ocurre nada significa negar el testimonio viviente y orante de los miles de personas que han estado allí. 26 de marzo de 1984. Se remonta a un episodio bien interesante. El arzobispo eslovaco Pavel Unilica, uno de los prelados más cercanos a San Juan Pablo II, fue a comer con Juan Pablo II en una ocasión para ponerlo al corriente de una misión secreta que debía desempeñar en Moscú, celebrar clandestinamente la misa entre las murallas del Kremlin. Y le preguntó el Papa: ¿después fuiste a Medjugorje, Pavel? Cuando le dijo que no lo había hecho porque algunas autoridades vaticanas le habían manifestado su desaprobación, el Papa le dijo: ve de incógnito y vuelve para contarme lo que has visto. Con este mismo obispo, esto me lo contó la vidente María Pavlovich hace no tanto tiempo, el Papa San Juan Pablo II le dijo: ve con un vidente de Medjugorje a Moscú. Y con ese vidente, en secreto, en mi nombre, consagra Rusia al corazón inmaculado de María. Esto no se ha dicho, que yo no lo he leído en ningún libro, pero lo sé de labios de la vidente María. O sea que este obispo buscó uno de los videntes y buscó a María Pavlovich. Y se fueron. Y fueron bajo perfil, en secreto, no se publicó. Y allí María tuvo la aparición también de la Virgen a los días que estuvo. Y consagraron al corazón inmaculado de María, en nombre del Papa San Juan Pablo II, también a Rusia. Luego hay el comentario del Papa que le preguntó a él que si ya había ido a Medjugorje. Y fue la respuesta que ustedes acaban de conocer. Y que le dijo, pues que fuera y que luego le revelara lo que había visto allá. Después de la muerte de Juan Pablo II, unos amigos de él, que se llamaban Marek y Sofía, pusieron a disposición varias cartas que él les había enviado, en las que abundaban referencias a Medjugorje. El 22 de mayo de 1992, el pontífice Juan Pablo II escribió a los cónyuges: agradezco a Sofía todo lo concerniente a Medjugorje. Yo también visito a diario ese lugar cuando rezo. Me uno a todos los que oran allí y reciben desde allí la llamada a la oración. Hoy comprendemos mejor esta llamada. Hasta aquí los comentarios. Bueno, uno más que me pasó. Hace unos años estaba predicando en Paraguay, quien les habla, y le pregunté al arzobispo de Asunción, Monseñor Santiago, que ya se fue al cielo hace unos años, acababa de venir de Roma, o sea, de ir de Roma, y él me dijo, le pregunté al Papa Juan Pablo II, ¿qué dice usted? ¿Debemos dejar a la gente ir a Medjugorje, Papa? Claro, déjenla que vayan a Medjugorje. En otra ocasión el Papa preguntó a alguien que le hacía también más o menos esa observación: ¿qué hacen en Medjugorje? En Medjugorje oran, en Medjugorje se confiesan, en Medjugorje comulgan. Y dijo el Papa, pues déjenlos que vayan a Medjugorje. Vamos ahora con el Papa
Benedicto XVI, que fue el que hizo esa comisión de 17 miembros, donde había médicos, había psicólogos, había antropólogos, había 6 cardenales con el cardenal Ruini, había mariólogos, o sea, era un comité de una gran calidad y una gran excelencia. La comisión trabajó desde el 17 de marzo del 2010 hasta el 17 de enero del 2014. Y esta comisión luego habló con todos los videntes, o sea, recibió a cada uno de los videntes. Y luego dieron una relación a un cardenal Miller, que en ese momento era como el que tenía la misión de regir la doctrina, el dicasterio o la congregación de doctrina para la fe. Por cierto, él quiso, porque se oponía a Medjugorje, quiso hacer una encuesta como para mandar luego a las 17 personas que habían hecho esto, y lo hizo como, digamos, sin consultarlo con el Papa. Y el Papa no le gustó esto y pidió que le enviaran a él lo que estaba haciendo el cardenal. Se lo voy a decir en este momento. Y entonces el Papa no permitió que todo aquello que habían valorado esa comisión fuera echado por el suelo por la intención que tenía este cardenal. Posteriormente, no sabemos si fue por esto o por otra razón, pero el Papa le quitó de ese puesto, aunque fue un gran, todavía el cardenal vive, ¿verdad? Un hombre muy preparado, pero por alguna razón, que no sabemos si es esta, él dejó de ser luego el que coordinaba o presidente de este dicasterio, de esta doctrina sobre la fe. Bien, ahora le vamos a leer qué dijo esta comisión, ¿verdad? Repito, había psicoanalistas, teólogos, mariólogos, antropólogos, canonistas, el relator de la causa de los santos, psicólogos, también alguien por la oficial de la doctrina de la fe, y esos 6 cardenales. Le voy a decir lo que ellos dijeron, ¿ok? Esto es importante. Reconocen la sobrenaturalidad de las primeras visiones. Diríamos visiones, pero son apariciones, con 13 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención. Ese día solamente estaban 15 personas de la comisión. De las 15, 13 reconocen la sobrenaturalidad de las primeras apariciones, ¿verdad? De las 7 primeras apariciones, solo 1 estuvo en contra. Bueno, sí, 1 en contra y 1 abstención. O sea que ya esta comisión reconoce que las apariciones, las 7 primeras apariciones, son auténticas. Tenemos que decir que el Vaticano luego no publicó esto que les estoy leyendo. Lo publicó un periodista, vaticanólogo, por cierto, Andrea Tornelli, en el medio católico de Vatican Insider. Es el resultado de esta comisión del cardenal Ruini. Segundo, sostienen que los niños, los 6, eran normales psíquicamente. Tercero, afirman que fueron sorprendidos por la aparición, los niños, y que no hubo ninguna influencia exterior, ni por parte de los franciscanos de la parroquia, ni de otros sujetos en lo que dijeron haber visto. Se negaron a contar lo que habían visto a pesar de que la policía los hubiera arrestado y amenazado de muerte. La comisión descartó la hipótesis del origen demoníaco de las apariciones. Qué interesante es esto. Esto es de la Iglesia, ¿eh? Comisión de Ruini, pero la comisión hecha por el Papa Benedicto XVI. Conclusiones. Continúo. La comisión tuvo en cuenta las fuertes interferencias provocadas
por el conflicto entre el obispo y los franciscanos de la parroquia. El hecho de que las apariciones sean preanunciadas y programadas regularmente para los videntes y no en grupo, considero, voy a hacer un comentario, el hecho de que las primeras 7 apariciones fueron inesperadas, sin influencia de nadie, eran todos juntos, cuando la Virgen quería, y pues lo vieron tan auténtico que no dudaron en aprobarlo. Las otras, pues dijeron, hay que ver. ¿Por qué? Porque ya uno la tenía en un lugar, otro en otro, ya no solo eran grupo. Alguno a veces decía, la Virgen se va a aparecer tal día, en tal hora, tal lugar. Y ellos dijeron, ya estas cosas pueden tener alguna, hay que estudiarlo simplemente, porque pueden tener alguna motivación, ya no son tan espontáneas, tan claras como las otras. Ese es un comentario de quienes, algo que en el fondo surge de ahí, evidentemente. Y también dijeron, los mensajes son muy repetitivos, algunos de los secretos que los videntes afirman haber recibido pudieran tener tintes apocalípticos. Pues mire que los 10 secretos no se sabe cuáles son. Así que no podemos decir si son apocalípticos porque no se han dado a conocer. Pero bueno, ese fue algo que dijeron también en esta comisión. Desde finales de 1981 hasta nuestros días, pues se le han presentado algunas dudas a esta comisión. No obstante, la comisión votó en 2 momentos diferentes. Mire lo que votó sobre las otras apariciones, no solo sobre las 7 primeras. Tomando en cuenta los frutos espirituales de Medjugorje, pero dejando a un lado el comportamiento de los videntes, hubo un resultado así. De 13 votos que veían efectos positivos o principalmente positivos, y otros 3 votos que opinaban que habían efectos positivos y negativos. O sea, eran 16 personas que estaban en el momento de la votación. 13 dijeron que aún de las otras apariciones, los efectos son positivos. 3 personas dijeron que veían efectos positivos y algunos efectos también negativos. Sigo. Tomando en cuenta los frutos espirituales de Medjugorje, pero teniendo en cuenta el comportamiento de los videntes, en la otra votación eran 2, 12 miembros consideraron que no se podía emitir un juicio, digamos, todavía, mientras que otros 2 miembros votaron en contra de la sobrenaturalidad. O sea que de todas las votaciones que hicieron, solo en una hay 2 miembros que pensaron que no se podía, o sea, pensaban que había que ir en contra de la sobrenaturalidad. Esto es importante, pues son documentos. Propuesta pastoral de la comisión. Esto, ¿a qué conclusión llegaron? Esto es lo que le aconsejaron al Papa. Miren, levantar la prohibición para organizar peregrinaciones, con 13 votos a favor y 1 en contra. Se permiten las peregrinaciones. Oigan bien, no solo a título privado, como hasta ahora sucedía, sino a nivel oficial, tipo parroquias, diócesis, movimientos y cualquier institución que forme parte de la Iglesia. O sea, que le aconsejan al Papa, ¿verdad?, que quite esa dificultad que había para que las diócesis, obispos, parroquias, párrocos, movimientos de apostolado pudieran ellos mismos organizar, no solo asistir pastoralmente, las peregrinaciones. Segundo, se recomienda la creación en Medjugorje de una autoridad dependiente de la Santa Sede y que ya no dependa del obispado de Mostar, que está en contra. Estas 2 cosas ya las hizo el Papa. ¿Ok? De hecho, nombró a Monseñor Henrik Hosser, lo nombró en el 2017, tomó posesión el 31 de mayo del 2018. Él muere el 13 de agosto del 2021 y luego elige en el 21 de noviembre de 2021 a Monseñor Aldo Cavalli, que es el visitador que está ahora en nombre del Papa. Y en mayo del 2019, creo que fue el 12,
el Papa autoriza las peregrinaciones. O sea que el Papa dice, pueden ir a Medjugorje. No solo pueden ir, pueden llevar peregrinaciones, obispos, diócesis, parroquias, párrocos, movimientos de apostolado. Si hay algún sacerdote todavía o algún obispo que sin mala voluntad, pero por falta de conocimiento, tenga como un temor a decir, yo apruebo de que mi diócesis vaya una... Cada obispo es autónomo. Y por supuesto, quiero hacer un paréntesis aquí. Todos nosotros estamos llamados siempre a respetar la autoridad. Primero al Papa y luego a la conferencia episcopal y al propio obispo. O sea que eso es importante decirlo. Y nos sometemos siempre a la autoridad del Papa, en cualquier condición, y de la Iglesia. Y esto los que trabajamos en esta espiritualidad medjugorjiana. Bien. Por último, tercer cosa que aconsejaron al Papa, que todavía no ha hecho, transformar la parroquia Santiago Apóstol de Medjugorje en un santuario pontificio. ¿Qué significa? Que Roma, el Vaticano, el Papa, sea el que tenga la administración, ¿verdad? La coordinación de ese santuario, en este caso sería Medjugorje. Esto no es que sea desechado, sino que todavía se está estudiando, pero considero que llegará un tiempo, y me imagino que no tardará mucho, solo es una opinión mía, en que también se declare como santuario pontificio, lo cual le daría un empuje maravilloso a lo que es Medjugorje. Estos detalles son bien buenos, bien buenos. Miren lo que dijo luego un cardenal. Se propone permitir peregrinaciones oficiales, crear una autoridad dependiente de la Santa Sede, transformar la parroquia en un santuario pontificio. Era lo mismo que le había comentado hace unos momentos. Y ahora quisiera recordarles algo de estos dos personajes que se llama visitador, ¿verdad? Es todo un nombre bastante largo. Es un visitador delegado del Papa, y cuando el Papa dice esto es por tiempo indeterminado. O sea que el Papa ha nombrado un obispo, era obispo en Polonia, Monseñor Henryk Hauser, experto también en el estudio de apariciones, había ya seguido también unas apariciones en África. El Papa, de plena confianza, lo escoge para que no dictamine la veracidad o no, para eso está el Vaticano y estaba la Comisión Ruini antes, sino para que estudie, vea, favorezca, guíe la pastoral de Medjugorje. La pastoral es todas las actividades que realiza la parroquia: predicaciones, conferencias, bautismos, funerales, matrimonios, retiros espirituales, de testimonio, toda la actividad, ¿verdad? La actividad litúrgica, etcétera. Esa es la misión del visitador. Monseñor José falleció el 13 de agosto del 2021. Dejó un legado maravilloso. Me tocó concelebrar con él allá en la parroquia Santiago Apóstol en una Semana Santa. Después me tocó con el nuncio, que ahorita no es Luigi Pesuto, también celebrar con él el Domingo de Ramos. Debemos saber que las expresiones de Monseñor José fueron realmente maravillosas. Voy a ver si logro tomar algunas expresiones de este gran hombre, muy interesantes. Dice así: estas apariciones tienen un carácter completamente diferente a las apariciones clásicas que tuvieron lugar en Lourdes o en Fátima. Esta es una de las razones por las que la Iglesia no se apresura a juzgar. Los mensajes de Nuestra Señora en sí no son nada nuevo.
invita a la conversión en todo tiempo, la oración, el ayuno, la penitencia, la vida según los sacramentos, para que descubramos a Jesucristo en nuestra vida. Entonces, el fenómeno de Medjugorje, que comenzó hace 40 años, decía, esta espiritualidad y este lugar fueron descubiertos por vez primera en Bosnia y Herzegovina, Croacia, y luego esta espiritualidad se expandió al resto del mundo. Alrededor de 2 millones de personas venían a Medjugorje antes de la pandemia. Este es un lugar muy famoso que atrae a muchos peregrinos de todo el mundo. Es un lugar muy importante para los Balcanes del Sudeste. Al igual que Częstochowa, es famosa en Polonia. La gente viene a Medjugorje a confesarse, viene aquí en grandes fiestas, incluso en el momento de la pandemia, los peregrinos locales estaban aquí en las santas misas y celebraciones. Medjugorje irradia una atmósfera única y especial. Qué interesante. Mira lo que dijo Monseñor Husser. Creo que Medjugorje ya está en la nueva evangelización. Acuérdense que la iglesia había dicho que hay que evangelizar, una nueva evangelización, nueva en su método, nueva en su ardor, nueva en sus expresiones. Y aquí, Monseñor Husser, viendo la pastoral, dice, creo que Medjugorje ya está en la nueva evangelización. En la conferencia de prensa transmitida a un grupo, el arzobispo polaco habló en francés, que no es su lengua nativa, fue interpretado en inglés y en croata. En esta conferencia transmitida, que dijo esta frase, añadió, los números que les he dado prueban esto. La dinámica del crecimiento de peregrinos muestra que las necesidades también crecen. En la ocasión que hizo esta conferencia, él dijo que había surgido 610 vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa. Después, en otra conferencia, posteriormente, con los meses, digo 800. Y ahora se dice que ha habido más de 1000 vocaciones sacerdotales y religiosas que han nacido en Medjugorje. Así dice. Países como Estados Unidos, Italia y Alemania, que han tenido su origen en Medjugorje, esas vocaciones. Y dice, los 2,5 millones de peregrinos que llegan a este lugar de Bosnia-Herzegovina cada año. Hay más de 1000 grupos que han pasado por aquí, con más de 42,000 participantes en los últimos años. O sea, da una, ¿cómo te digo? Una impresión y de lo hermoso que es Medjugorje. Voy también a leer otros detallitos de él. Él dijo así, vamos a ver. Medjugorje, esto es otro, Monseñor Husser, los peregrinos vienen a encontrarse con Cristo. Dijo, el milagro más grande de Medjugorje son las confesiones. Y dijo, Medjugorje es el confesionario del mundo, porque se confiesa gente de 80 países, como en ninguna parte del mundo. Y digamos que al mismo tiempo, bueno, durante varias horas, no hay lugar en el mundo donde haya tantas confesiones. Esto lo dijo Monseñor Husser, enviado del Papa. Y digo a decir esto, el Santo Padre ha abierto las puertas grandes para que venga la gente a Medjugorje. Cuando el Papa, hago un comentario, Francisco permite desde el 12 de marzo de 2019 de que vengan peregrinaciones traídas, promovidas, repito, por obispos, parroquias, diócesis, etcétera. Y cuando él nombra a estos 2 visitadores, aunque no haya aprobado directamente, sin embargo, indirectamente, es una aprobación. Sin lugar a duda. Es una aprobación de lo que ocurre en Medjugorje. Fíjese, en 2017 tuve la gracia de estar cuando canonizó en Fátima a los pastorcitos de Fátima. Cuando regresaba en el avión,
le hicieron varias preguntas los periodistas. Pues no sé si pudiera, sin alargarme, buscar también la respuesta que dio el Papa en ese momento, durante el vuelo. Le preguntaron, ¿qué piensa sobre Medjugorje? Comenzó aclarando que todas las apariciones pertenecen a la esfera privada y que no forman parte del magisterio público ordinario, lo que les decía antes de la revelación. Una vez aclarado esto, habló sobre el resultado de la Comisión Internacional centrada en el estudio del fenómeno Medjugorje que instituyó el Papa Benedicto XVI, que fue presidida por el cardenal Ruini. También habló de las dudas que tiene la congregación para la doctrina de la fe y nos expresó su opinión personal. Finalmente se mostró admirado por los numerosos frutos que hay en Medjugorje y que espera las conclusiones de Monseñor Hauser para resolver las necesidades pastorales de los peregrinos que visitan Medjugorje. Vamos pues a mostrar, dice el que escribe este artículo, en detalle todos los datos sobre lo que el Papa ha declarado. La Santa Sede, ante la Congregación para la Doctrina de la Fe, constituyó una comisión internacional centrada en el estudio del fenómeno de Medjugorje, según comunicado de la Oficina de Información de la Santa Sede el 17 de marzo. Bien, de esto hablé un poquito. Bien, el Papa dijo que había buenos frutos, pero dijo una frase que hizo mucho daño, porque él dijo, bueno, cuando hablaban de las otras apariciones, ¿verdad? No de las 7 primeras, y que había frutos, él dijo que había frutos, y no es por una varita mágica, se reconoció que hay una obra de Dios ahí. Esa es la razón por la cual se han hecho todas las demás cosas. Digo, pero yo soy más malo. Yo, en lugar de ver a la Virgen como si fuera una secretaria que transmite mensajes en unos telégrafos, pues me gusta más como madre. Él dijo esa frase, no como magisterio de la iglesia, lo comentó. Digo, esto es un parecer mío, o sea, habló como Karol Wojtyła más que como Benedicto, perdón, más que como Francisco. Me dicen, no me consta, de que él luego se arrepintió de haber dicho esa frase, porque en algunas partes los periódicos dijeron, el Papa está en contra. Y no estaba en contra, porque todo lo demás que hizo era realmente positivo. Yo llamo a eso con perdón y con respeto del Papa Francisco. Dijo una argentinada, perdónenme los argentinos, y dijo una argentinada, una frase que le cayó como simpática, llamativa, pero no fue muy feliz esa frase. Porque además de que la Virgen no da mensaje todos los días, es una vez al mes. Y si aparece todos los días, bendito sea el Señor. ¿Acaso no aparece en la Eucaristía todos los días Jesús? Y es auténtico, y es presencia real. Pero ese detalle hizo daño. No obstante, luego está siguiendo, como ya les comenté, los consejos que le dio la Comisión Ruini, de lo cual, 2 muy importantes ya. Falta solo el que declare santuario pontificio dependiente de Roma, esta iglesia de Santiago Apóstol, que por cierto tiene ese nombre de Santiago Apóstol. Bueno, vamos a ver qué otra cosita quería decir. Miren, han ido muchos obispos, sacerdotes. Yo he concelebrado, para los que no conocen, porque muchos pues no han podido ir a Medjugorje, yo he concelebrado con 800 sacerdotes en Medjugorje. Otras veces con 200, otras veces con 50, 100, normal. O sea, hay un acontecimiento hermoso de los sacerdotes. La Biblia, por cierto, dijo que sin los pastores no podía llevar a cabo el plan que ya tiene Medjugorje. Esto es importante. Han ido muchos obispos. También han ido cardenales. Y esto con el permiso del Papa. Le voy a dar unos detallitos, así como fresquecito sobre esto, ¿verdad? Bueno, fresquecito alguno, otro no tan fresquecito. Fíjense, en Medjugorje hay un festival de jóvenes que ha sido
en el mes de agosto todos los años. Este año va a ser del 26 de julio, Dios mediante, al 30 de julio, un día menos, ¿verdad? Donde Monseñor José y ahora Monseñor Aldo han invitado en nombre del Papa, porque es el nombre del Papa, decía Monseñor Aldo, que el Vaticano tiene puestos los ojos en Medjugorje a través de los ojos de él, y que la Iglesia, a través de los ojos de él, hace llegar también el mensaje al Papa. Palabra más, palabra menos. Pero ya hace unos años, en el 2019, lo mandó el Papa, el cardenal vicario de Roma, para presidir el Festival de la Juventud. ¿Qué le parece? El cardenal Angelo de Donatis inauguró el 1 de agosto del 2019 el santuario de Medjugorje. Bueno, en el santuario de Medjugorje, perdón, el Festival de la Juventud, que fue el 30º festival. Este año será, Dios mediante, el 34º. Esto es importante saberlo. El año que estamos, este año, el Papa, bueno, Monseñor Aldo, invita en nombre del Papa a un cardenal para que vaya a abrir también, cardenal y arzobispo de Barcelona, Monseñor Juan José Omeya, a Medjugorje. Monseñor Juan José Omeya, cardenal, va evidentemente con el llamado que le hace el visitador, Monseñor Cavalli, que representa al Papa. Se va en nombre del Papa. Entonces, si esto es así, había otro obispo que al final no pudo ir. Y les voy a contar así ahora, ya se está pensando en este momento que obispos, arzobispos o cardenales pueden estar en el mes de julio también invitados por Monseñor Aldo Cavalli a ese festival de jóvenes. Entonces, esto es una aprobación indirecta, no de la veracidad en sí, porque falta mucho. La Iglesia sabe esperar, estas apariciones son especiales, estas apariciones todavía están dándose. Normalmente la Iglesia espera que se terminen las apariciones para dar el juicio definitivo. No tiene prisa la Iglesia, lo cual no significa que no podamos ir a Medjugorje. Los frutos son inmensos. Les decía, el fruto de las vocaciones sacerdotales y religiosas, el número de confesiones que hay, el número de conversiones, el número de sanaciones. O sea, realmente el mismo ambiente que ahí se vive de paz es impresionante. No hay una razón humana. Es realmente gracia del cielo, gracia divina, lo que está ocurriendo. ¿Tenemos algún nombre que no podemos decir que estamos pensando la posibilidad de algún obispo, que se lo vamos a presentar a Monseñor Aldo, porque él nos da ese mandato? Búsqueme algún obispo de América Latina. Este año que estamos también era de habla hispana, se escogió al cardenal de Barcelona, pero pensamos que, si Dios quiere, este próximo año pues habrá algún arzobispo, obispo o cardenal, porque todavía no está nombrado, que vaya nombrado por el visitador, que son las manos, los ojos del Vaticano y del Papa. ¿Qué dicen ustedes de esto? Evidentemente, queridos hermanos, es la actitud de la Iglesia ante las apariciones maravillosas de Medjugorje. Voy a comentarles ahora de parte de Monseñor, no de parte de él, sino que él dijo con respecto al 34º festival que va a haber este año en julio. Dice así: el 34º Festival de Jóvenes se llevará a cabo en Medjugorje del 26 al 30 de julio del 2023. Y el lema de Vladifest, que así se llama, así como el de todos los encuentros espirituales internacionales en Medjugorje, el próximo año está tomado del Evangelio de Mateo.
he aquí mi madre y mis hermanos. Mateo 12:49. El visitador apostólico con carácter especial para la parroquia de Medjugorje, Monseñor Aldo Cavalli, y el párroco de Medjugorje hablaron sobre el cambio de fecha del próximo Festival de Jóvenes para Radiomir Medjugorje. Todos aquellos que están familiarizados con Medjugorje y que vienen regularmente aquí, saben que este festival es siempre a principios de agosto, del 1 al 6 de agosto. Sin embargo, este año el Papa puso la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, en estas fechas del 1 al 6 de agosto, por lo que tuvimos que mover nuestra fecha del Festival de Jóvenes para que no fuera la misma. Por supuesto, si el Papa invita a los jóvenes del mundo a uno solo, después se me corta el artículo que tenía aquí. El Papa ha mandado estos años desde el Vaticano, no solo este cardenal y otros más que han ido, sino manda un mensaje a los jóvenes, manda su bendición. Les voy ahora a dar una opinión, es solo una opinión del padre Inocencio Llamas, ¿ok? ¿Por qué decía ahí, Monseñor José, que estas apariciones son distintas a las de Fátima, a las de Lourdes? Él dio algunas razones. En primer lugar, porque son 41 años ya. En segundo lugar, se aparece a 6. En tercer lugar, 10 secretos. En cuarto lugar, no se aparece en un solo sitio. Se aparece donde esté cada uno de los videntes. Si están juntos, se le aparece juntos. Si uno está en Boston porque está casado con una norteamericana, ahí se le aparece la Virgen, siempre a la misma hora, la hora de Medjugorje. Si otra está en Italia porque está casada con un italiano, ahí se le aparece la Virgen, donde ellos estén. Y tienen un toque muy especial. Y que a mi modo de ver, estas apariciones, además de ser una gracia para la Iglesia, esto sí lo dice también esta frase este Monseñor Cavalli, yo pienso que no son como una especie de apariciones cerradas, un movimiento cerrado para un grupo de personas. Quieren renovar la Iglesia y el mundo. Así como hubo una renovación litúrgica, y la renovación litúrgica no era para un grupito, era para toda la Iglesia. La renovación bíblica no era para un grupo, era para renovar en ese amor de la Biblia a toda la Iglesia. Yo considero que las apariciones de la Virgen en Medjugorje, no me puedo adelantar al juicio definitivo que dé la Iglesia, que por cierto lo aceptaré. Pienso que también son una renovación hoy para la humanidad. Dado los tiempos difíciles que vivimos en el mundo, la cultura de la muerte, como decía San Juan Pablo II, la acción satánica que hay hoy, como está diciendo también el Papa Francisco, y otras cosas más. Podríamos hablar de la ideología del género, podríamos hablar de la apostasía. El Altísimo Dios ha enviado a la Virgen María. Acordémonos que la batalla entre el bien y el mal, desde el libro del Génesis, enemistades pondré entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, y esta aplazará su cabeza, es exactamente la Virgen María, que es la misma mujer del Génesis capítulo 12, la mujer vestida de sol, que lucha contra el dragón. Entonces, la lucha de parte de Dios está capitaneada por la Gospa, la Virgen María, y de parte del maligno, por tanto tonto útil como tiene, y por los anticristos de la historia. Entonces, estamos en unos tiempos especiales de dificultad. Por eso Dios está mandando a la Virgen, para que nos enseñe a orar, para que se renueve la fe, por la salvación de las almas. Nos está llevando realmente para que valoremos los sacramentos. No tengan miedo los que dicen que hay que ser cristocéntricos. El que vaya a Medjugorje va a ver que el centro no es la Virgen, es Cristo. Y sobre todo en la Eucaristía. Son inolvidables las adoraciones, las misas solemnes. Incluso semanalmente hay varias adoraciones con miles de personas. Y además, la confesión, los sacramentos, ¿hacia dónde nos llevan? Siempre hacia Cristo. La Virgen no nos lleva a la Virgen. La Virgen nos lleva a Jesús.
No tengan miedo, no tengan temor. Lo que decía, y esto ahora para las personas quizá más laicas, le decía el Señor a San José, oye, no, le dijo a San José, no tengas miedo en recibir a María en tu casa, porque lo que hay en ella es obra del Espíritu Santo. Voy a tomar esa frase y decir, no tengan miedo en recibir a María y su aparición en Medjugorje, en su parroquia, en su diócesis, en su casa, en su corazón. Lo que hay en ella es obra del Espíritu Santo. Y así lo reconocen también los obispos que suelen ir a este lugar y que nos están diciendo realmente las maravillas que están ocurriendo en Medjugorje. Vamos a pedirle pues al Señor que nos dé la gracia de vivir esta espiritualidad medjugorriana. Voy ahora a usar unas frases de, como les prometía, de Monseñor Aldo, gloria a Dios, Aldo Cavalli. Durante el tiempo que pasé en Medjugorje, pude ver que es un lugar de gracia, un lugar donde lo sobrenatural se encuentra con lo natural. Las personas que vienen aquí entran en esa atmósfera de gracia, entran en este ambiente de gracia para encontrarse con Jesús, para encontrarse con la Virgen María, para orar. Es un lugar de gracia que el Señor quiso, un lugar de oración, un lugar de conversión. Las personas que vienen aquí encuentran la gracia, rezan y se confiesan para mejorar sus vidas. Todos estos retiros y encuentros de oración se desarrollaron a lo largo del tiempo y tienen un solo objetivo: cooperar con la gracia. Entonces, cooperar con la gracia es para ayudar a las personas a orar y convertirse a través de la confesión con la ayuda de buenos confesores. Este es el único motivo de todas nuestras iniciativas y proyectos: cooperar con la gracia de Dios, dijo Monseñor Cavalli, quien se refirió a la gran cantidad de peregrinos que visitaron este año. Lo hizo en una entrevista que le hicieron. Bien, ya se me pasa el tiempo también que dedico. Hoy se ha alargado un poco, pero claro, va a quedar, ojalá esto sea viral. Pásenselo a sus sacerdotes, a sus obispos. Es un granito de arena. Quien les habla, pues le toca ser en este momento el asesor de los Centros Marianos Reina de la Paz de habla hispana, que quiero concluir con esto. El organigrama es el siguiente. Está el Papa, representando al Papa está Monseñor Aldo Cavalli, visitador, arzobispo. Después por la parroquia Santiago Apóstol, el padre Danco, que ha sido el que ha tenido la idea, la inspiración de la fundación a la cual pertenezco. Después se escogió un patronato de unas personas que están en España y en Medjugorje, más cerca de Medjugorje, también por la parte que a veces hay que manejar algún tipo de finanzas, tiene que legalizarse de acuerdo a los países. Después hay una directiva a nivel internacional. Estamos 20, 21 países, contando también a Brasil. En cada uno de esos países hay grupos de oración. Pueden preguntar y pertenecer a cualquier grupo de oración. Se está escogiendo en este tiempo, ya se ha elegido en varios lugares, una terna para significar 3 personas que coordinan todo eso en vista a la unión. Y vamos a tener también, Dios mediante, un congreso iberoamericano del 1 al 5 de marzo en Costa Rica. Ojalá, queridos hermanos, puedan orar. Y también, si están en algún grupo de oración, no dejen de hacerlo, de poder participar. Y hoy tenía una conferencia con el padre Marinko, que fue párroco todos estos años en Medjugorje, y también con un grupo de hermanos de Colombia, el padre Astolfo, que es digamos, el asesor ahí, y también a Adriana, que es la que ha sido la coordinadora y ahora es, digamos, la número 1 de la terna que ya se eligió, que tenemos también un congreso ahí
con el padre Marinko también, finalizando, Dios mediante, el mes de enero. O sea, el 26 de enero, ya le voy a decir exactamente para no equivocarme. Y tenemos una noticia bien fresquecita y hermosa también sobre eso. Ya le voy a decir la fecha exacta, disculpen. Estamos todavía en esa programación de algunos detalles, pero empieza el 26 de enero y concluye el 29 de enero. Un matrimonio, creo que fue un matrimonio, pero sí fueron dos personas, hablaron a hablar con el arzobispo de Bogotá, Monseñor José Rueda Aparicio, para ver si permitía que el padre Marinko tuviera una conferencia en Bogotá, porque el congreso es en Medellín, en Río Negro, ¿verdad? Cerquita de Medellín. Y el arzobispo dijo, una conferencia, que venga y celebre una misa en la Catedral de Bogotá. Impresionante cómo el Señor abre camino. Y me sorprendía hoy el tema que han escogido. Fíjese si será esto eclesial, porque esto es un movimiento de toda la iglesia. Escogieron este tema maravilloso, ¿verdad? La Reina de la Paz nos enseña a caminar juntos. ¡Qué bonito! ¿Ven la sinodalidad de la cual nos habla el Papa? Que significa caminar juntos. Y a la luz de este caminar de la iglesia, han escogido este tema. Lo aprobó hoy el padre Marinko también, y quien les habla como asesor para ese congreso. Por eso hay un movimiento en América Latina y en España muy bueno. No dejen de participar. Y cuando vayan a Medjugorje, al llegar, no se contenten con haber ido a Medjugorje. Métanse en un grupo, hagan un grupo de oración en familia y un grupo también en la parroquia donde estén. Y bueno, concluyo. Gracias por su atención. Les bendigo en el nombre del Dios uno y trino y también de la Santísima Virgen María. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Si Dios quiere, nos vemos el próximo sábado. Muchas gracias, Padre, y muchas gracias por estas enseñanzas para que podamos llevarla a toda la iglesia y no tengan miedo de ir a Medjugorje. Y nos vemos el próximo sábado, si Dios quiere.